se abrirán los cielos, magia concebida, la Virgen, el ángel y el milagro de la vida. Seguimos en Palabra de Campo y vamos a tener una charla con alguien que ha estado en uno de los lugares más importantes en cuanto a la función pública para lo que es el sector productivo, el sector agropecuario. Hablo de la Secretaría de Agricultura. Hace mucho tiempo había sido ministerio, después termina siendo secretaría, pero indudablemente que es el órgano de gobierno más importante por donde pasan la mayoría de las políticas que tienen que ver con la producción agropecuaria. Será muy interesante escucharlo a Juan José Bailo, el ex secretario de Agricultura. Recientemente termina su mandato cuando gana el gobierno de Javier Milei y ingresan las nuevas autoridades. Así que tenemos varios temas para conversar con él y ya está en comunicación telefónica. Juan José, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Qué tal, Daniel? Buen día para vos, buen día para la audiencia y muchas gracias por llamar. Al contrario, muchas gracias. Juan José, lo primero que quiero charlar, como para ir directo al hueso y hablar de lo último, de lo más reciente, ¿qué mirada estás teniendo sobre la actual gestión del gobierno? He visto varios tweets que has publicado en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, pero quiero escucharte, tener tus impresiones y empezar a dialogar sobre eso. Bueno, veo con preocupación las definiciones políticas en términos macroeconómicos del gobierno nacional, porque el gobierno nacional marca su impronta o su mirada de país en cuanto a lo productivo solamente a partir de lo fiscal y de lo impositivo y de lo monetario. No tiene para nada, no se le conoce una sola medida, no se le conoce una sola decisión política que promueva el desarrollo del sector primario, de las economías regionales, del sector industrial, políticas que promuevan el agregado de valor, el desarrollo de nuevos mercados, la evolución de la biotecnología, herramientas de financiamiento que están necesarios para el apalancamiento de los sectores productivos. No hay una sola medida en términos productivos ni de industria, ni del sector primario de economías regionales. Son todas medidas que tienen que ver con lo fiscal, impositivo y monetario, ¿no? Y estoy convencido que lo que necesita nuestro país, que era lo que planteaba Sergio Massa allá en términos de la campaña, es un plan de desarrollo productivo, un plan en el cual, en base al crecimiento y al desarrollo y al crecimiento del nivel de la actividad económica y de la inclusión laboral, vayamos solucionando los muchos y variados problemas que tenemos pendientes, pero es sobre la base del crecimiento y de política. Lo productivo, hay que hacer correcciones en materia fiscal y en materia impositiva. Yo no voy a negar esto, pero el plan tiene que ser productivo y que simultáneamente se vayan haciendo esas correcciones, esas modificaciones, esas mejoras sobre la sostenibilidad de generar más trabajo y más producción y más dólares para Argentina. Bueno, esto es totalmente al revés, ¿no? Y eso me preocupa enormemente. Siempre cuando uno es gobierno, desde ya que tiene la situación un poco más complicada, porque tiene que tomar decisiones sobre, digamos, en base a la realidad, y estar del otro lado también te permite hablar sobre lo que está pasando con, no digo con liviandad, pero sí uno habla desde otro lado, ¿no? Desde el otro lado del mostrador. Cuando uno está atendiendo es más difícil. Y a ustedes, digamos, les terminó pasando también, porque estoy seguro que habrían querido, por ejemplo, tomar la decisión que se tomó sobre el tema retenciones a las economías regionales mucho antes, pero se termina tomando casi sobre el final de la gestión. Digo, no debe ser fácil tomar medidas que tienen directamente que ver con lo fiscal durante el tiempo que uno es gobierno. Es así, uno tiene cuando está en la función pública, uno no deja atrás ni afuera las convicciones y los principios, pero sí tiene la responsabilidad, digamos, de llevar adelante la gestión pública. Y también estas gestiones se tienen que evaluar en los contextos en los cuales nos toca. Y en el contexto que nos tocó a nosotros a partir de julio, asumiendo los errores propios, la herencia pesada, pero también los errores propios que tuvimos en nuestra gestión, pero a partir de julio, primeros de agosto de 2022, asumimos una situación muy límite, muy compleja. Recuerdan en qué situación estaba el país en aquel momento. Se hablaba de final de mandato y otras cuestiones, digamos, muy delicadas, con prácticamente nada de reservas. No allá, sí, de las elecciones de medio término para adelante, que asumió Sergio Massa.
Claro. Quizás entre las elecciones de medio término y la asociación de Sergio debimos, ahí debe estar puesta nuestra autocrítica, me parece a mí, esto lo digo a título personal, de correcciones que ya debimos empezar a hacer a partir de esas elecciones y que lamentablemente nos demoramos. Pero el contexto en el cual asumimos la responsabilidad fue un contexto muy, muy difícil, muy, muy complejo, que requería de mucho compromiso, mucha audacia, conocimiento y responsabilidad. A lo que hay que agregarle que nos tocó transitar la peor sequía de la historia, ¿no? Eso agravó aún más el contexto. Nosotros, obviamente que muchas veces por este contexto tuvimos que tomar medidas que tenían que ver más con la macroeconomía, con la liquidación, con generar los dólares necesarios, que con medidas productivas, como nos hubiera gustado. A mí me hubiera gustado tener más medidas productivas y no tantas recaudatorias, pero la responsabilidad del momento exigía eso, no me quejo. Digamos, creo que tampoco podemos tener políticas sectoriales si no tenemos una macroeconomía medianamente ordenada. Pero no obstante eso, aún con esa compleja realidad y el agravamiento que significó la sequía, nosotros tuvimos sí, casi más de 20 programas, creo que fueron 21 programas que llegaron a los distintos sectores. Yo recuerdo que llegamos alrededor de manera directa, de transferencias desde la Tesorería General de la Nación al CBU de los productores a casi 27.000 productores en el país, a lo que hay que agregarle los fondos transferidos a las provincias en materia de emergencia, a lo que hay que agregarle los diferimientos impositivos en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Como decía yo en aquel momento, y eso no lo cambio independientemente del lugar, ¿no? Al criterio, eh, pudimos haber llegado más tarde, más temprano, con fondos suficientes, con fondos que quizás para algunos no fueron suficientes, pero nadie puede negar que no fue una gestión de que estuvo cercana, presente y con sensibilidad y empatía, entendiendo la problemática que sufría el productor en el marco de esa sequía, ¿no? Y veo con mucha preocupación, que no hay políticas concretas para nuestros productores, productoras, economías regionales, para el pequeño y mediano productor, para la agricultura familiar. Eh, Más allá descarto las buenas intenciones del secretario, lo conozco, tengo las mejores referencias de él, pero el problema lo veo en la definición y en el concepto que tiene el presidente y el Ministerio de Economía acerca de las políticas productivas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando uno habla con los productores, todos dicen, yo no quiero que el Estado me dé ninguna política, solo que me dejen trabajar sin intervenciones de mercado, sin que me estén regulando las cosas. ¿Crees que eso es efectivamente lo que quiere el productor, lo que quiere el sector? ¿Qué es lo que sistemáticamente reclaman, por ejemplo, las patronales del campo? Es que una cosa no quita la otra. Los gobiernos cuando estamos en el gobierno, debemos darle previsibilidad y reglas de juego claras a los productores. Y hay algunos productores que para ellos eso es suficiente y se pueden desenvolver. Pero después tiene que haber, y ese es nuestro compromiso, hay todo un entramado productivo de pequeños y medianos productores que nada invalida de que haya créditos a tasas subsidiadas, créditos que promocionen el equipamiento, la renovación de maquinarias, el acceso a la tecnología, porque si no el acceso a la tecnología lo tiene aquel productor que es grande y que es autosuficiente, y el mediano y pequeño productor no puede acceder. La intervención del Estado, yo creo en la intervención del Estado, y creo que tiene que ser una intervención virtuosa, que favorezca y mejore al sector. Lo que no podemos tener es una intervención defectuosa. Que muchas veces hemos cometido errores, yo no lo niego. A veces hay cosas que el sector ve como error, que yo lo entiendo y lo comprendo, pero que han tenido que ver con otras urgencias que lamentablemente tiene nuestro país, como es la necesidad de dólares, ¿no? Hasta que nuestro país no solucione este estrés que tenemos sistemáticamente por necesidad de dólares para atención de la enorme deuda que tenemos y de la necesidad de pagar las importaciones, siempre vamos a estar medianamente condicionados y al sector se lo va a afectar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque es el sector que más rápidamente genera dólares. Entonces, independientemente de quién esté en el gobierno, es el primer sector que mira para ver de qué manera le genera los dólares de manera más rápidamente para atender todos estos compromisos. Por eso, lo que había definido Sergio Massa de poner en marcha otros motores de la economía que generen dólares es la manera de darle la previsibilidad y la autonomía que el sector reclama. La manera en que la canasta
que demanda dólares la llenen no solo las cadenas agroalimentarias y el sector primario, sino que también aporte la minería, la energía y la economía del conocimiento y una nueva, digamos, matriz exportadora que se vaya ensanchando y que vayan ingresando dólares, eso va a permitir aliviar la presión de necesidad de dólares sobre el sector primario y las cadenas agroalimentarias. Estamos conversando con Juan José Bailo, el ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tengo muchas preguntas más para hacer. Juan José, hacemos una pausa, vamos a una tanda y seguimos charlando, porque hay muchas cosas para conversar con quien hasta ahora comandaba los destinos de la producción agropecuaria en la Argentina en el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía. Quédate, que en un ratito volvemos y seguimos charlando. Hacemos tanda brevísima y volvemos. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.